ya que estamos por fin en la calle, le vamos a hablar de la vida de Torcuato Benjumea, uno de los arquitectos más famosos que ha dado la provincia de Cádiz. Este arquitecto nació en el puerto de Santa María y fue discípulo del famoso arquitecto Torcuato Cayón. Torcuato Cayón, aparte de ser su maestro, también fue su padrino. Por eso se crea la confusión del vínculo de que fueron tío y sobrino. Torcuato Benjumea pues fue un alumno aventajado. Con 24 años ya colaboraba con su maestro, con Torcuato Cayón, y a la muerte de este se encargó de colaborar y de coger todos los proyectos de Torcuato Cayón y acabar. Con 36 años fue nombrado miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y en 1816 fue nombrado arquitecto primero de la ciudad de Cádiz. Desde que fue nombrado arquitecto primero de la ciudad de Cádiz, le llovieron los encargos a Benjumea. Por ejemplo, de Cádiz, la antigua Plaza del Carbón, hoy la Plaza España, se encargó de hacer la Cuesta Santo Domingo, hoy la Cuesta de las Calesas, reformó también el ayuntamiento de la ciudad, hizo el teatro de comedia y a raíz de ahí pues le surgieron muchos encargos fuera de la provincia, como la iglesia de San Juan Bautista en Chiclana. De San Fernando, él estuvo también pendiente en las obras de la construcción del Ayuntamiento de San Fernando. Hoy en día se está rehabilitando y se puede ver el vídeo dedicado a él en el canal. Otra de las obras de Torcuato Benjumea fue la de realizar la Plaza de Abasto de Puerto Real. Decir que esta Plaza de Abasto es la más antigua de Andalucía. Hoy en día se conservan las dos portadas de piedra que se realizó en el siglo XVIII. La Plaza de Abasto se sigue utilizando como tal, se vende pescado, marisco, verduras y productos de temporada. Y además, pues, el auge, no digamos, que da movimiento a la zona económica o la zona comercial de Puerto Real. Que hizo Torcuato Benjumea aquí en Puerto Real fue reformar el muelle de la ciudad, el que se construyó en el siglo XVI. Él lo que hizo fue reformarlo para reforzarlo. ¿Por qué? Porque aquí venían muchos barcos que llegaban desde Cádiz y traían aquí las mercancías que venían a su vez desde América. Y también lo fortaleció para que en caso de ataque pues tuvieran un lugar donde establecerse los cañones y defenderse de posible invasión, algo que se probó cuando llegaron los franceses a la península ibérica. La iglesia de San José también es obra de Torcuato Benjumea. Fue un encargo que le hicieron el gremio de los carpinteros de Ribera de Puerto Real para hacerle una capilla a San José, ¿no? Patrón del gremio. La iglesia de San José es neoclásica con elementos barrocos, pero además tiene influencia indiana, es decir, tiene elementos que se utilizan en los edificios de las colonias americanas. Hoy en día,
tanto con el resultado que se hizo con la Plaza de Abasto, las baterías o la iglesia de San José, en Puerto Real también se le encargó la reforma de la iglesia de San Sebastián. Ya se le notaba el paso del tiempo, porque esta iglesia es del siglo XVI, y nuestro arquitecto pues también se lleva a cabo la reforma de este edificio, el que también podéis verlo a través del canal. A pesar de ser el arquitecto primero de Cádiz y de tener muchísimos encargos, Torcuato Benjumeda murió pues lleno de deudas. Muchos encargos que se le hacían no llegaba a hacerse, tenía que hacer el gasto de diseñar y no era pagado, y las muchas cosas encargadas por el ayuntamiento pues tampoco le era pagada. Cuando murió tuvo un entierro de segunda y fue enterrado en el cementerio de San José de Cádiz, a las afueras del casco antiguo. Curiosamente fue enterrado en el mismo cementerio que él se encargó de diseñar. Pues nada, esto es todo por hoy. Por fin hacemos un de turisteo en la calle. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa me lo podéis decir en los comentarios. Si os interesan los contenidos del canal, le dais a la campana y nos vemos en otra ocasión de turisteo. Bye.